Mi nombre es Virginia, pertenezco al gran equipo de Itagra, que funcionamos aquí mismo también en la escuela. Estamos en diferentes, digamos, edificios, y una parte, por ejemplo, importante es el invernadero que tenemos aquí dentro del área verde, digamos, del edificio verde aquí afuera. Y ahí, cuando quieran visitarnos, pueden ver todos también los resultados, los cultivos y las cosas que tenemos con respecto a este proyecto, que se llama Caracterización Integral de Recursos Vegetales Endógenos como cultivo de plantas aromáticas y medicinales. Esto es un primer, digamos, un primer proyecto que se está cerrando actualmente, y a futuro ya tenemos un montón de líneas que un poco les voy a contar de continuación. Bien, esto forma parte de una subvención, digamos, un proyecto subvencionado de I+D dentro de lo que es Castilla y León. Y sus grandes objetivos, voy a ir un poquito rápido para poder llegar también al tiempo, es desarrollar nuevos cultivos FAM basados en recursos endógenos. Como bien sabemos, muchos de los cultivos que tenemos hoy en día en la parte agronómica aquí en Castilla y León no son de Castilla y León, como es el tema del lavandín, la lavanda. Muchos son materiales vegetales que traemos de Francia. Entonces, la idea es, ¿por qué no potenciar lo que tenemos nosotros, que están adaptados a nuestros suelos, que vamos a necesitar muchos menos fertilizantes, etcétera? Entonces ahí está el kit de la cuestión, ¿no? De poder identificar esas plantas, lo que nos dan, lo que podemos potenciar también y brindarles al mercado, y que sea nuestro, ¿no? Endógeno. Por eso hablo también de la caracterización de los principios activos, que los vamos a ver, generar ese material, o sea, de un modo, ya tener qué poder de germinación, qué poder, cómo podemos mantener esa planta, si la tenemos que propagar de un modo o de otro. Todo eso es lo que se está, los resultados de este proyecto. Y desarrollar con esto también un protocolo por cada una de estas plantas que hemos seleccionado y trabajado, y con ello también, de las caracterizaciones, incentivar la industria transformadora, ¿no? Diferentes líneas de industrias transformadoras. Bien, la metodología general que se usó en el proyecto es como ven en este esquema, que primero lo que hicimos es ver qué potenciales plantas tenemos aquí, hacer un gran estudio macro, luego ir ya a lo micro con una selección de ellas, hacer otra selección, o sea, un estudio bibliográfico con opiniones de expertos, que aquí uno de los que cooperó en ello es Juan Andrés, nuestro primer ponente del día de hoy, que nos estuvo apoyando durante todo el proyecto. Y después, luego de eso, ver su propagación, su poder germinativo, sus propagaciones diferentes, que las vamos a ver en las siguientes filminas, evaluar estos resultados. Y bueno, hubo a lo largo de todo el proyecto un proceso grande de divulgación, y aquí tenemos a uno de los presentes que nos ayudó en ello, Jorge, también de Itagra. Vamos a ir rápidamente, estos son los puntos que vamos a ver del proyecto. Bien, ¿qué se hizo primero? Una gran nube de plantas potenciales. De ello se hizo una revisión bibliográfica, opiniones de expertos, Juan Andrés y también Felipe de la Escuela de Coimbra, la Escuela Superior de Coimbra. Tenemos también consultado en el mercado PAM, aquí tenemos, bueno, a Amor, que nos ha ayudado también en ello. Y bueno, hay otras potencialidades en sectores que nos han venido a consultar a lo largo de todo este proyecto y que estamos acompañando en ello. ¿Qué hicimos? Primero fue una gran revisión bibliográfica, se armaron fichas, en ello se buscó, a ver,
también su distribución, ¿no? ¿Cuál era? Esto es bibliográfico, puede estar ampliado o no. Hay algunas que no se han encontrado básicamente mucha información bibliográfica. Por ejemplo, como comentó antes Juan Andrés, la sideritis linearifolia, a nivel bibliográfico de completar toda esta ficha fue muy difícil y se tenían que tomar en cuenta otro tipo de especie, no específicamente la sideritis linearifolia, que la tenemos aquí, ¿no? Que es autóctona. Bueno, en este caso particular, como ven en el hinojo, se da en toda la península ibérica, es más, no hay que hacer nada, que la tenemos a lo largo y a lo ancho, y lo podemos ver. Acá, esto es en una zona de Grijota. Bueno, aquí se ven los frutos, que hoy en día los frutos del hinojo se comercializan como semillas, como en fitoterapia lo podemos encontrar y ver cómo poder consumirlo con su posología, dosificación, etc. Luego de ver todo este mundo, estudiar la bibliografía y todo eso, hizo una selección, porque no podíamos trabajar y propagar todos los tipos que habíamos visto potenciales. Entonces, nos hemos decantado por estas especies, y aquí les muestro en este cuadro cuál es su especie, su nombre científico, el nombre vulgar, el cual se lo conoce, y las partes activas, o sea, cuáles son sus partes activas. Y también con esto vimos que, claro, aquí tenemos su parte activa por bibliografía, por cómo se consume, pero también existen otras partes que hemos estudiado, porque cuando uno hace, digamos, hace su cultivo, va a tener toda la planta, ¿vale? Entonces, y de eso vamos a ver más adelante que algunas, por ejemplo, sus potencialidades también estarían en otras partes que no son las que usamos tradicionalmente. Bien, y aquí también en este cuadro podemos ver la actividad de fitoterapéutica de cada uno que se ha estudiado hasta el momento. Luego de todo esto, ¿qué hicimos? De cada una de las plantas que seleccionamos, al ya tener la ficha, sabíamos su altitud, conocíamos su pH y diferentes cuestiones agronómicas de la planta. Entonces, de cada una de ellas se hizo un mapa de distribución edafoclimática de la PAM. Y aquí les muestro muy rápidamente cada una de ellas. Esta es la sideritis que les comentaba, la sideritis linearifolia, que yo creo que esta planta tiene un potencial, la verdad, en todos sus sentidos. A ver, aquí está. Y lo que quería era que si la podían ir pasando, pueden oler, o sea, apenas frotando las... Esa es de cultivo, cultivada de semilla. La bándula estohecha, el cantueso. Este, por ejemplo, es el cantueso de león. El Helichrysum. Les traje no todas, pero un poquito, pero como para que... También porque a lo mejor alguno está interesado en alguna planta y verla, ¿no? Verla, tocarla, eso. Esta, esa es la salviesclarea, no es la... Sí, la salviesclarea. La obovata no la he traído. Timusigi. No ensuciar las mesas porque algunas están recién regadas.
el Thymus mastichina. Fíjense después cuando tengan, fíjense que es muy diferente el Thymus sigi con el Thymus mastichina. El rusco o ruscus, que aquí ven, hace una semana estaba de este tamaño y acaba de reventar la planta para arriba. Este es por rizomas, ya vamos a ver. Bueno, el lúpulo, que no lo he traído porque en este momento recién está en brotación. La rosa canina, el hinojo. Y bueno, también la caléndula, en realidad hoy, como muchos lo han tenido dispersa por el tema de ser también, aparte de una aromática medicinal, como ornamental, su distribución básicamente está en toda España. Y aquí... Despachanovios la llamaban. Ah, despachanovios. Que decía mucho. Bien. Tiene mucho, entonces abarca mucho. Para poder recolectar todas estas especies, como bien dijo Juan Andrés, para poder hacerlo de un modo legal, ¿no? Se han pedido los permisos a la Junta de Castilla y León, al del sector de Servicios Territoriales y Medio Ambiente de Palencia. Y se hizo, con ellos se presentó todo el listado, las posibles zonas en las cuales recolectar estas plantas, y de muchas hemos podido recolectar plantas a lo largo de Castilla y León, y estudiado y poder comparar su poder germinativo, etcétera, etcétera. Bien, aquí están algunas de las zonas de muestreo de las plantas. Todo este material puede ser consultado, o sea, estamos a fin de este mes entregamos la memoria, y el que desee trabajar con alguna parte de ello pueden venir y pedirnos y solicitar estos resultados, ¿no? Propiedades físicas de los suelos en donde se extrajo las plantas a estudiar. Bien, aquí podemos ver una gran amplitud también a nivel de pH de suelos. Por ejemplo, en el caso puntual de la gayuba, que la hemos recolectado en 3 zonas, tenemos desde un 5,7 a un 8,38. ¿Vale? Esto también nos da sus posibilidades, ¿no? de nuestros suelos, de adaptabilidad a nuestros suelos, de resiliencia, como también muchos proyectos estamos apuntando a ello. Por ejemplo, aquí tenemos también, bueno, una pequeña variación de pH para la Sideritis linearifolia, y bueno, aquí todo el tipo de texturas y su variación en materia orgánica, ¿no? Que tenemos desde un 0,7 a un 13,1. También hemos trabajado sobre plantas que están distribuidas en tipos de suelo muy diferentes y diversos. Propiedades químicas de los suelos. Fíjense el nitrógeno total, de lo que hablaba un poquito Jorge. O sea, estos suelos no han sido fertilizados porque son suelos naturales, ¿no? Hay la deficiencia de nitrógeno, y sin embargo estas plantas están allí, ¿vale? Y como estos suelos son naturales, así también, ¿cómo se puede ver su variación en micro y macronutrientes?
La galluva, bueno, aquí en el caso de la galluva, como hemos estudiado 3 sitios, también su variación en los diferentes macro y micronutrientes del suelo, ¿no? Bien, y esto es un análisis de macro y micronutrientes foliar, pero que se estudiaron diferentes partes. Y aquí, como tenemos mucho material, solo voy a puntualizar en ciertas cositas que podemos destacar, como por ejemplo, en la galluva, lo que se consume en su parte activa, como vimos en el inicio, son los frutos, ¿vale? Pero ¿qué encontramos aquí? Por ejemplo, sus raíces se destacan ciertos nutrientes y a un nivel comparativo entre las plantas significante. Entonces también, o sea, ¿por qué no encontrar otros también alternativas de otros usos? Por ahí no solamente el tema de usar su aceite esencial, su hidrolato, sino otra parte de las plantas. También aquí, por ejemplo, en los frutos de la rosa canina, del escaramujo, como lo conocemos, vemos que se destaca el sodio. Y por último, otra cosita que quería mostrarles es la sideritis, se usan sus flores. Pero bueno, en este caso hemos estudiado las hojas secas que las hemos cultivado en el invernadero, porque tenemos bastantes cantidades de plantas. Y miren cómo varía, aquí estamos, la cantidad de nutrientes al ser cultivada, ¿no? ¿Lo ven? Está muy bajito, se ve. Verde es color más... Todo, más claro, el verde. verde intenso, Sí. que es muy grande la tabla. Sí, sí. Ah, sí pasó la mano Es de las listas. Sí. Ya no está. Vale. Bueno, se hizo una caracterización también genética para saber de qué especie estamos hablando. Uno lo identifica, pero a lo mejor puede ser una especie autóctona que todavía no esté catalogada. Y bueno, algunas de ellas, como tenemos también un porcentaje un poquito bajo con respecto a su comparación digamos, su secuencia genética, la hemos comparado con el Xinjiang y a ver a cuál era que nos daba ese tipo de planta. Y algunas hay que profundizar a lo mejor o las bases no se han subido cantidad suficiente de datos, o puede ser una nueva subespecie, por ejemplo, ¿vale? Cuando estamos hablando de un 99% de similitud, de ahí para arriba no hay ninguna duda, pero cuando ya tenemos un 95% para abajo, ya ahí hay que ver qué es lo que está pasando con esta planta, ¿no? Entonces, bueno, se puede seguir trabajando en ello con algunas especies. Bien, luego caracterizamos los compuestos activos, ya sea también su extracción, su destilación para obtener aceites esenciales y para obtener los hidrolatos y caracterizar ellos. Aquí hay algunas, por ejemplo, a nivel comparativo hemos destilado la lavanda de la Universidad del Campus y aquí tenemos el aceite esencial del hinojo y bueno, en base a eso también ver su rendimiento, ¿no? Y aquí tenemos un poquito lo que les comentaba, los rendimientos, sus características físico-químicas, sus fenoles, poder antioxidante, etcétera. Todo esto, por eso, lo que deseen lo pueden consultar, nos pueden consultar a nosotros y es libre. Luego de esto, analizamos también
formas de reproducción. ¿Cuál era la mejor forma de reproducción que funciona en cada una de estas plantas seleccionadas? Estas son todas las formas de reproducción, tanto sexual como asexual, y vamos a ver cada una de ellas. María, perdón, un minuto más. Ah, sí. Sí. Pues, es muchas cosas las que tenéis que contar, pero es larguísimo el por proceso. eso nos damos cuenta de la intensidad de trabajo que tienen todos estos proyectos, la verdad. Claro. Sí. Entonces, a ver, su modo de reproducción, ahora vamos a ver la sexual, que es la de las semillas, y su reproducción asexual, que es multiplicación vegetativa, propagación por tubérculos, sobre todo el tema de los rizomas lo vemos ahí con el rufus. Y trabajamos mucho con estolones y con esquejes, y en forma in vitro, sobre todo con el lúpulo, que lo vamos a ver también así un poco rapidín, y con la apomixis, que es justamente con el diente de león. Este es el que me quedó por pasar. Todas estas plantas son cultivadas en nuestros invernaderos. Bien, ¿qué hicimos? Probamos diferentes tratamientos germinativos para las diferentes plantas. Obtuvimos su poder de germinación y su resistencia al trasplante. Estos son todos los tratamientos que hemos hecho. Ahora vamos a ver los resultados de cada uno. A modo general, primero se probó este tratamiento general, que era conservar en frío durante unos días, y luego con una rampa de calentamiento en seco, o sea, la semilla, hasta llegar a que lleguen a 55 grados centígrados. Luego hicimos otros tratamientos, y las que ya habíamos visto que tenían un poder germinativo más o menos bueno, hemos probado el T1, que es similar, solo que ponerlo en la estufa, pero sumergir esta vez en agua a una temperatura inferior. ¿Vale? Y ya algunas requieren, esto es también por consulta a expertos, requieren pasar por el tracto digestivo animal. Entonces necesitaban un tratamiento mucho más fuerte, y es lo que hemos hecho. Aquí, como ven, el primer tratamiento que era solo en frío, en seco, por ejemplo, vuelvo al tema de la galluva, porque es una de las plantas a la cual tiene que pasar por el tracto digestivo, lo mismo que la rosa canina, y vemos que los porcentajes es cero, no han germinado ninguno en este primer tratamiento. Estoy muy... Vale, pero bueno, aquí como observamos por semilla, por ejemplo, para la sideritis de esta fecha, hemos tenido un porcentaje alto, y bueno, y así con el helichrysum, con el, bueno, es que el diente de león va muy bien por semilla. Y aquí estos son los resultados de los siguientes tratamientos, que si bien a la galluva leemos, por ejemplo, aquí ya vemos que ya empieza a poder germinar, ¿no? Ya, al cambiarle el tratamiento ya vemos que rompemos su dormencia y empieza a germinar. Multiplicaciones, aquí está un poco el esquema de la propagación por esquejes o estacas, por estolones, por los rizomas. Aquí vemos la evolución de otro de los rizomas del grupo, por división de mata, por cultivo in vitro, sus fases. Tengo que ir rápido por el tema del tiempo. Pasamos, digamos, de todo lo in vitro ya a campo, llegamos hasta esa fase. Bien, estudios potenciales de uso de las PAM. Aquí vemos algunos estudios potenciales como biocidas, etcétera, ya sea tanto del aceite esencial como del hidrolato también.
Esto a nivel revisión bibliográfica de papers o artículos científicos. Luego, sus usos, bueno, cada uno tiene sus usos. Ahí un poco les había dejado al inicio la tabla filoterapéutica. Y acá otro de los usos que estamos trabajando, el uso del bagazo del lúpulo en la panificación. ¿Vale? Te voy a nombrar ahora un poco con las cosas que estamos trabajando. Casi igual lo dejamos para ver si queda un poco más de tiempo para el final, para ir un poco en hora, ¿vale? Vale. No retrasarnos mucho. Yo pido perdón porque sé que es muy pesada, pero no quiero sería pasamos a que ahora pueda Amor Guzmán exponer un poco su presentación. Muchas gracias.